Bien, a la señora ministra de Fomento, que formula la diputada doña Susana Sumelzo, del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señora ministra, nos gustaría que nos explicase qué coste va a tener para el erario público el rescate de las empresas concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran en situación de quiebra. Gracias. Gracias, señora diputada. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Sumelzo. Coste cero. Gracias, señora ministra. Pido silencio, por favor. Señora Sumelzo. Señora ministra, lo que usted nos dice es ciencia ficción. La historia de los peajes quebrados en España es la historia de un despropósito y de una desvergüenza. El Gobierno de Aznar y el Gobierno de Cascos planeó un conjunto de autopistas de pago con un diseño absurdo, con unas previsiones de tráfico fantásticas y unas previsiones de gasto en expropiaciones que en los tribunales se multiplicaron un 1.200%. Como era previsible, con estos inicios, estos negocios resultaron fallidos desde el principio. Ustedes los licitaron, los adjudicaron, los inauguraron, lo hicieron todo ustedes. Aquí no tuvieron ninguna herencia. Y lo peor de todo, ustedes dejaron quebrar este negocio. Y lo que ahora quieren hacer es cargar sobre los hombros de los españoles las pérdidas causadas por sus errores, por los errores que ustedes gestionaron. Y la realidad, esto sí que es la realidad, es que ustedes van a socializar las pérdidas de unas empresas privadas que nunca han socializado sus beneficios. Y pretenden, además, compensar las pérdidas de estas empresas privadas con recursos públicos que niegan a parados, a dependientes y a becarios. Esta es la realidad y, como le decía antes usted a un compañero diputado, debería poder decírsela a los españoles mirándoles a los ojos y a la cara. Señora ministra, es una indignidad lo que ustedes pretenden hacer. Es una vergüenza que el desastre que ustedes generaron, que generó Aznar, que generó Cascos, que generó Aguirre, que generó Gallardón, incluso usted misma, es una vergüenza que pretendan que este desastre lo paguen los españoles con el dinero de su bolsillo. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos que rectifiquen, que no utilicen ni un solo euro de los impuestos de los ciudadanos españoles para rescatar autopistas. Le pedimos que rescaten a las personas, que rescaten a los parados que ya no tienen cobertura social, que rescaten a las personas que no van a poder pagar el recibo de la luz, que rescaten a los dependientes que han perdido su derecho, porque con la mitad de lo que van a utilizar para salvar las empresas concesionarias de autopistas se ayudarían a los 500.000 hogares españoles. Gracias, señora diputada. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Como usted conoce, señoría, en este momento hay una serie de concesiones de autopistas que se encuentran en fase de procedimiento concursal. Y esto se ha producido, señoría, porque los sobrecostes de las expropiaciones pasaron de 400 millones de euros a más de 2.300. Por cierto, señoría, sí que hay herencia. No declararon lesividad en la mayoría de los acuerdos de los jurados provinciales de expropiaciones. Le voy a mandar, señoría, voy a tener el gusto de mandarle todos los expedientes de los juzgados que no recurrieron, señoría, que no declararon lesividad. En segundo lugar, señoría, era bueno que el Gobierno del Partido Socialista, cuando veían que caían a plomo las autopistas, hubieran tomado decisiones que resolvieran el problema. Porque, mire, del 2008 al 2012 las autopistas bajaron en tráfico un 35% y no hicieron nada, señoría. Bueno, sí, pusieron dos parches importantes. Usted, que habla de rescate, mire, ustedes prácticamente regalaron los préstamos participativos para compensar sobrecostes en expropiaciones por valor de 483 millones y crearon cuentas de compensación por valor de 80 millones. ¿Sabes lo que hizo este Gobierno, esta ministra que le habla? Cero. Ni cuentas ni préstamos, ni cuentas ni préstamos. Pero, señoría, usted sabe que estos contratos tenían también algunas condiciones. Mire, tanto es así que ustedes en el año 2010, el Gobierno socialista, en la Radial 2,
amplió el plazo 14 años y 1,95 el peaje. En la Alicante-Cartagena un 1% anual. En la R3 y R5 un 18%. En la Málaga-Las Pedrizas, 2 meses después de ponerla en marcha, subieron el peaje y las tarifas las subieron un 20%. En la R4 un 1,95. En el Alto de Santo Domingo, Santiago, un 0,5. Y en Segovia-Ávila las tarifas que había vigentes también las cambiaron. Esas son medidas brillantes, señoría. Abro comillas y cierro comillas lo de brillantes, porque ustedes regalaban el dinero, ampliaban los plazos a cambio de nada, porque creían que así solucionaban los problemas. Mire, señoría, lo que hay que hacer es hacer frente. ¿Y sabe a qué? A lo que ponen los contratos, que es la RPA, la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, que son más de 3.300 millones de euros. Y lo que estoy intentando en este tiempo es arreglar el problema que ustedes dejaron. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad.